Y existe, es un hecho, está relacionado con trastornos inmunológicos, trastornos neurológicos, y hay que comer bien. Y uno lo ve en esclerosis múltiple, inclusive en Parkinson. Lo que quiero que entiendan es que dejar de comer gluten no cura el autismo. Porque también hay mucha gente aprovechándose de los papás. Y es como yo le digo a los padres de mis niños, yo soy el abogado del diablo, yo soy la que la tengo que defender. Porque si a mí, con un niño en una condición con mucha dificultad, me dicen que camine con la cabeza para abajo y los pies para arriba, yo voy a caminar. O sea, yo los entiendo. Entonces a nosotros como médicos es que nos toca vigilar que los tratamientos estén basados en evidencia. Porque es una mina, ya la gente se dio cuenta que es una mina de oro todos estos tratamientos. Entonces, le venden sueños. El último tratamiento porque llegó aquí, pero en el 1950 estaban haciendo eso y no resolvió. Entonces, yo pienso que déjese guiar de su médico, pregunte y trate de hacer tratamientos que estén basados en la evidencia. Lo que no falla es un buen programa de terapia, un buen sistema escolar, un buen programa de alimentación, estimulación. Todo lo demás, toda esa magia no es posible y no es real. Hablamos de individualidad y también conozco que el autismo es un espectro porque hay una gran... porque no me cabe ni que hay escalón 1, escalón 2, escalón 3. Aún así, mi pequeño cerebro le sigue diciendo los tipos de autismo. ¿Cómo se podrían categorizar o cómo se categorizan realmente si es que se hace? ¿O cómo se maneja ese tema? Bueno, darlo a la experta en todas sus pruebas. Grado 1, grado 2, grado 3, nivel 1, nivel 2, nivel 3, alto rendimiento, sin alto rendimiento. Correcto. Es una cosa importante que la gente entienda de dónde viene todo este rebú de toda esa nomenclatura. Hay un librito, bueno, darlo a la experta, que todo el mundo se pone de acuerdo de cómo se van a llamar las cosas, no solamente el TEA. Por un asunto geográfico, nosotros usamos el que usan los gringos, el DSM. Hay DSM 1, 2, 3, 4, llegaremos al 500. Entonces, hasta 2013 estaba el DSM 4. Con esa nomenclatura crecimos, que se llamaban autismo, Asperger, el RED, que ya se sabe que es otra cosa, que es un gen, son niñas que se deterioran, que tienen cierto comportamiento, ya eso no va. Trastorno inespecífico del neurodesarrollo, bla, 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 bla. Cuando vino el DSM-5, que fue mayo de 2013, hubo mucha discusión. Inclusive usted podía entrar a la página y dar todas sus opiniones. Inclusive mucha gente no estuvo conforme porque se volvió un arroz con mango. Y todos esos trastornos comenzaron a llamarse iguales. Trastorno del espectro autista, porque los papás cuando oyen la palabra autista, en un TEA leve funcional, están pensando en el niño que se llamaba autista en la clasificación vieja, que tenía mucha dificultad, me dice, no, mi hijo no tiene eso. Entonces yo lo que le digo es, mire, el espectro de rojo va desde rosadito claro hasta color vino. Así va esto. Todo eso puede ser TEA. Y ya, gracias a Dios que tenemos nuestras neuropsicólogas que nos le hacen toda su prueba, porque aunque el diagnóstico es clínico, se confirma con todos esos test, se le aplica y clasifica. Y en base a eso, entonces usted dirá 1, 2, 3, leve, moderado, severo, como usted quiera. Voy a tirar el balón para acá. Ajá. Bueno, ciertamente lo que dice Cristian es que cada persona con TEA es un diagnóstico distinto completamente, porque ahí influyen una serie de factores, por ejemplo, toda la parte genética, la carga genética que tiene ese niño de sus padres, pero también el entorno en que se desarrolla, pero también el tipo de alimentación que tiene, el lugar donde reside, todo lo que tiene que ver, tú mencionabas ahorita la epigenética, qué hay a su alrededor que va a influir de una forma u otra en que haya un mayor o menor desarrollo en la manifestación de este trastorno. Otro elemento importante es el tema de la caracterización. Lo que hace el DSM, en este caso 5 que vamos, es que me va a dar una serie de criterios que yo esté aquí en República Dominicana, en Argentina o en Francia,
van a ser iguales para hacer un diagnóstico, de manera que podamos tener un criterio unificado, por lo menos de saber qué cosas yo debo observar y qué cosas deben estar presentes por un lapso de tiempo. O sea, tiene unas características, no es que ese niño tiene 3 meses haciendo una cosa y de repente cambia a otra, no, es que tiene que haber un patrón de situaciones, de conductas, de procesos que se van dando o que no se van desarrollando y que son los que nos van a dar la guía de cómo yo puedo caracterizar el grado de severidad que puede tener, pero también el nivel de apoyo que va a requerir ese niño o esa niña o ese adulto que ya tenga un trastorno que ha venido arrastrando a lo largo de la vida. Pero además hay otros factores que influyen. Por ejemplo, mencionábamos ahorita el tema de la alimentación. Uno de los procesos más difíciles a veces con las personas con autismo, principalmente el niño pequeño, es precisamente el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque como mencionaba la doctora, pues empieza a haber, si no lo existe desde el principio, una selectividad alimenticia, ya sea por el sabor, por la textura, por la razón que sea. Entonces, encima de eso, tú agregarle un estresante adicional, que es que tiene que comer esto o aquello o lo otro, cuando no le gusta, cuando no es capaz de digerirlo, te agrega un estresor adicional que más que ayudar va a perjudicar en ese proceso de trabajo, de intervención adecuada. Y el tema multidisciplinario. Esto no es un tema que no lo trabaja solo el neurólogo, solo el neuropsicólogo, solo el logopeda. No, es un trabajo interdisciplinario y que tienen que converger para poder tener el mejor proceso de intervención posible, farmacológico si así hace falta, terapéutico que siempre va a necesitar, pero además esa terapia tiene distinta gama. Está la terapia cognitivo-conductual, está la terapia para el tema de la sensorialidad, está todo el tema de la parte de la ocupacional, de tú buscar la forma de que esa persona con esa situación pueda tener una capacidad de autogestión, de poder ser en el futuro, poder tener un proceso de ser autosuficiente o de poder por lo menos tener una interacción que le permita sobrevivir de manera autónoma, independiente, de manera autónoma, que son los procesos que debemos trabajar y que debemos tener en cuenta al verificar en ese proceso de evaluación qué nivel de apoyo, qué requiere ese trabajo o esa intervención que se va a hacer, que va a ser diferente para cada niño, aún se encuentre dentro de la misma gama del espectro, porque va a ser individualizado. Si bien es cierto que hay elementos comunes, también es cierto que van a haber un montón de elementos diferenciadores que están asociados a todo eso que te mencionaba anteriormente. Hay instrumentos que se utilizan para evaluar a las personas con autismo que te dan una idea de hacia dónde van esos criterios de gravedad, si lo queremos llamar de esa manera, o de necesidad de interacción o de intervención. Pero también hay otras pruebas de neuropsicología que te ayudan a evaluar otras habilidades, porque está también el tema de la parte cognitiva de ese niño. O sea, hay niños con autismo que no tienen ningún tema de dificultad a nivel de desarrollo cognitivo, me refiero a aprender a leer, a escribir, a hacer todo lo que un niño que no tenga el trastorno lo hace. Hay niños que tienen habilidades por encima de lo que de la capacidad típica, y hay niños que van a tener un desarrollo menor al desarrollo típico asociado a su edad. Entonces, cada uno de esos elementos tienen que evaluarse, tienen que verificarse para tú poder entonces utilizar algo importante, y es empezar y trabajar la intervención a partir de las fortalezas que ese niño tiene. Porque a veces nos concentramos tanto en trabajar con lo que no hace, 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 y se nos olvida que hay un montón de cosas que sí hace, que si yo las puedo promover, que si yo las puedo fortalecer, van a mover todo ese sistema cognitivo, adaptativo, social, conductual, y que va a permitir entonces un mejor desarrollo de esa persona que tenga un trastorno del espectro autista. Y algo, por ejemplo, en esa parte ya somos nosotros los neurólogos, las comorbilidades. Correcto. A veces el paciente lo que está presentando no es por su TEA. ¿Qué es comorbilidad? Es una enfermedad que se asocia
a otra. Ok. Morbilidad es enfermedad. Entonces, si yo tengo TEA, yo tengo una comorbilidad, es otro trastorno. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes? Que a veces el niño llega y tú dices, él tendrá TEA, pero su problema ahora no es el TEA, es un déficit de atención. Un niño disperso que no sepa quieto, que se sube, que se baja, que no enfoca. Un niño oposicionista desafiante, que te desafía, que tiene un trastorno de conducta importante. Un niño que viene con un trastorno del sueño, que la familia tiene 2 semanas que no duerme. Y eso empeora su problema de conducta. Ahí no es el TEA el que está dando problemas. Es un paciente que convulsiona, es muy frecuente que los TEA tengan epilepsia. Entonces, muchas veces eso es importante. Yo creo que el gran éxito de esta nueva clasificación es que nos permite hacer doble diagnóstico, que con la clasificación vieja o eras blanco o eras gris. A veces tú tenías el niño con diagnóstico de TEA y tú decías, pero lo que él tiene es un déficit de atención. Eso es lo que no me deja que funcione en la escuela, porque se para, se sienta, no obedece a la maestra, no se está tranquilo. Entonces, eso es importante. Es muy frecuente que los trastornos del neurodesarrollo coexistan. Entonces, ¿qué uno tiene que, como médico, sobre todo en la parte del neurólogo pediatra, qué es lo que me le está dando problema? Sí, él tiene un TEA, pero si no resuelvo con el psiquiatra la conducta oposicionista desafiante, no va a poder recibir su terapia. Entonces, no vamos. Entonces, eso es importante, que el paciente, el niño, se vea como un todo. Porque a veces todo se atribuye, porque él es un TEA, porque él es un TEA. No. Y en cuanto al orgánico, yo me río mucho con los residentes de pediatría y los pediatras. Doctor, aquí hay un niño suyo. ¿Pero qué tiene? Tiene gripe. Yo a mis niños le da gripe, le da diarrea. Porque a veces es un temor, sobre todo con los que se asocian a epilepsia, que ni lo examinan. No, déjame llamar a su neurólogo. No, es un niño normal como otro que le da de todo. Entonces eso es importante porque mejora la sintomatología y permite que los terapistas, que los psicólogos hagan su trabajo y mejore la calidad de vida. Muy bien. Y quiero acotar ahí también el tema de la intervención, de cómo tratamos a ese paciente, de cómo tratamos a ese niño, porque nos acomodamos y le buscamos tanto a la vuelta que en vez de ayudarle lo desayudamos. Entonces, sí es cierto que hay cosas en las que hay que ceder, pero hay cosas en las que no se puede ceder. Y hay cosas en las que hay que ser firme, con amor, con paciencia, pero que hay que hacer sí o sí. Entonces, muchas veces los padres, por temor a que te haga una pataleta en la calle, a que te haga un show en algún sitio, a que no se entienda o a que porque son insistentes. Cuando quieren algo y le dan hasta que lo consiguen. Pero ahí es una lucha de poder, ahí hasta donde tú llegas y hasta donde yo llego. Entonces, hay que también trabajar esa parte de orientación sistémica de la familia, de la escuela y de todo el que en algún momento interviene en la interacción con ese niño para que todos hablemos el mismo idioma. Y si tú le dices que no, yo le digo que no, y aquel le dice que no, no le va a quedar más remedio. Pero si yo le digo que no, pero tú le dices que sí, ya hay un escape que no nos va a permitir esa coherencia, esa sistematicidad para realmente poder accionar de manera que haya una respuesta positiva y que haya un avance en ese niño o en ese paciente con trastorno del TEA. Y como dicen los papás, ay doctor, él sabe. Digo yo, él no tiene discapacidad intelectual. Él no tiene retraso mental. Es lo que tiene un TEA con tres áreas donde él no funciona, pero en el resto él está muy bien. Ellos saben y la manipulan. Claro.